Ok, bienvenidos. Vamos a iniciar con lo que es su clase de matemáticas, ¿verdad? Solo déjenme cambiar por acá y espérenme que está molestando ahorita el reflejo del sol. Vamos a hacer algo. Permítanme. Vale. Hoy sí. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de este día. Ayer, ¿verdad? Estábamos viendo lo que era la división, ¿verdad? Entre dos. Decíamos que hay un caso especial, ¿verdad? Al dividir entre dos, y es que podemos nosotros encontrar o calcular lo que vendría siendo a través de un operador, ¿verdad? Que se llama módulo, si un número es par o un número es impar. Al fijarnos, ¿verdad? Que si el residuo que va quedando de la división entera es un cero, eso significa que es un número par, y si el residuo de esa división es uno, ¿verdad? Es un número impar. Pero para ver otra aplicación, ¿verdad? Que tiene la división entre dos, debemos hablar antes de lo que son los sistemas numéricos. Posiblemente estemos acostumbrados a un solo sistema numérico, que es el que tradicionalmente se nos enseña en las escuelas, pero existen variedad de sistemas numéricos. De hecho, nosotros podríamos inventar un sistema numérico si lo quisiésemos de esa manera. El detalle es que no resulta práctico, puesto que para esto se necesita que muchas personas, ¿verdad? Vengan y lo utilicen, ¿verdad? Lo utilicen de la misma manera. Entonces, los que vamos a hablar ahorita son los sistemas numéricos más estandarizados o que tienen más aplicaciones. Vamos a comenzar hablando del sistema decimal, que es el que nosotros utilizamos. El sistema decimal obedece su nombre a que es un sistema, se dice, de base 10. ¿Qué significa ser base 10? La base de un sistema significa cuántos números podemos tener como números, lo que se dicen dígitos o los números primarios, por así decirlo. Y a partir de esos números ir haciendo combinaciones y con esas combinaciones ir sacando las siguientes cantidades. En el caso del sistema decimal, nosotros decimos es del 0 al 9. Entonces, el sistema decimal tiene como números el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y cuando llegamos al 9, entonces se comienzan a combinar entre ellos. Y combinamos el 1 con el 0 para formar el 10. El 1 con el 1 para formar el 11. El 1 con el 2 para el 12. El 1 con el 3 para el 13. El 1 con el 4 para el 14. Y el 1 con el 5 para el 15. Esta tabla que tenemos acá de ejemplo está hecha hasta el 15 con un propósito, pero sabemos que después va el 16, el 17, el 18, el 19 y de ahí cuando se acaba, ¿verdad? Otra vez, o sea, noten que aquí se repetiría el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, si seguíamos el otro, el 6, el 7, el 8, el 9. Y cuando nos acabamos el 9, pasamos al siguiente, que es el 2. El 2 con el 0, el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4 y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros conocemos como el sistema decimal. Hay otro sistema. Existe un sistema que se llama el sistema octal. El sistema octal, su nombre es porque tiene 8 cantidades. Viene de 8, de octo, ¿verdad? De 8, así como octubre, ¿verdad? Que es era el número 8 en el calendario antiguo grecorromano. Entonces, el sistema octal es parecido al decimal. Comienza en 0, luego va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y hasta allí llega. Si decimos que es de base 8, es porque si yo cuento desde el 0 hasta el 7, hay 8 números, incluyendo el 0. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿sí? Bienvenida, gracias por conectarse.
Bueno, entonces ahí tendríamos dos sistemas numéricos. El decimal de 0 al 9 hay 10 cantidades y en el octal del 0 al 7 hay 8 cantidades. Entonces, en el sistema octal, el número 8 del sistema octal se representa con un 1 y con un 0. O sea, en el sistema octal no existe en sí el 8 que nosotros conocemos del decimal, sino que para el sistema octal el número 8 es un número 1 con un número 0. El número 9 sería el 1 con el 1. El número 10 sería un 1 con el 2. Luego, el número 11 se representaría con 1, 3. Y así 1, 4, 1, 5, 1, 6 y 1, 7 si llegamos hasta el 15. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las cantidades van cambiando. ¿Por qué razón? Porque son sistemas numéricos diferentes. Existe otro sistema numérico que es muy utilizado que se le llama sistema hexadecimal. Hexadecimal. Y lo de hexa, ¿verdad? Nos está indicando que esto va a tener algo relacionado al número 16. Es decir, es un sistema numérico que usa 16 cantidades. La primera parte del sistema hexadecimal es igual que el sistema decimal. Es decir, comienza en 0, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donde comienza a cambiar es a partir del número 10. Porque el sistema hexadecimal, para representar al número 10, utiliza lo que vendrían siendo las letras del alfabeto. Por ejemplo, aquí para el número 10 se usa la letra A mayúscula. Para el número 11 se utiliza la letra B. Para el número 12 se utiliza la letra C. Para el número 13 se utiliza la letra D. Para el número 14 se utiliza la letra E. Y para el número 15 se utiliza la letra F. Solo se usan estas letras. Es decir, ya a partir del 16 en adelante, ya se comienza a combinar, por ejemplo, un 1 con un 0, un 1 con un 1, un 1 con un 2, un 1 con un 3, y así sucesivamente. Ya voy a explicar por qué me voy a quedar hasta el 15 en esta tabla, ¿verdad? Ya vamos a explicar eso. Pero lo que significa esto es que en el sistema hexadecimal, el número 10 se representa por la letra A. El número 10 que estamos acostumbrados nosotros a usar. Bien, ahí tendríamos entonces estos sistemas numéricos. Hemos hablado del sistema decimal, base 10, del sistema octal, base 8, y hexadecimal, que su base es 16. Significa que hay 16 números desde el 0 al 9 y contando las letras de la A a la F, ¿verdad? Si ustedes cuentan ahí, van a darse cuenta que hay 16 cantidades. Bueno, pero ¿qué es lo que nos interesa? Llegar al sistema más común y la relación que decíamos ayer que hace, digamos, las matemáticas con las ciencias de la informática o la computación. Aquí interviene un sistema que se llama sistema binario. Binario. Binario significa que es de dos cantidades, que solo tiene dos números, la que se representa nada más con dos números. Entonces, en el sistema binario solo existen dos cantidades, que es el 0 y el 1. Esas son las dos cantidades que existen en el sistema binario. Ahora, cuando decimos que solo existe 0 y 1, no significa que solo eso se puede representar. Significa que podemos representar las demás cantidades, pero debemos hacer uso de más dígitos binarios. Así como, por ejemplo, en el decimal, aquí comenzamos a usar dos dígitos y ya podemos representar 10. En el caso del octal, para el número 8 decimal, tenemos que usar ya dos dígitos. El hexadecimal, ustedes pueden ver que los de un dígito llegarían hasta el 15. Si hiciéramos una más acá y pusiéramos 16, por ejemplo,
para representar el 16 acá sería equivalente a un número 10, ¿verdad? Y así podríamos continuar. O sea que a partir del 16 en decimal, en el hexadecimal, ya se usan 2 dígitos o 2 cantidades. Pero bien, vamos a regresar al binario. En el binario, con un dígito binario, solo puedo representar 0 y 1. Es todo lo que puedo representar, 0 y 1. Si agregamos un segundo dígito, puedo representar las cantidades, miren, 0, 1, 0, 0, 0, 1, podría representar la cantidad 1, 0, que no es 10, ¿verdad? Porque a veces parece 10, pero no es 10, es 1, 0 realmente. O podríamos decir es 10 en binario, 10 binario, que no es lo mismo que el 10 decimal. Nosotros estamos acostumbrados a decir 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sabemos que es el sistema decimal porque es el que utilizamos en todas las cosas que hacemos. Pero existen otros sistemas, ¿verdad? Entonces, cuando se usan otros sistemas, se acostumbra a decir cuál es la base de ese sistema. Y podríamos representar 1 y 1, que eso sería ya como decir el número 3. Entonces, con 2 dígitos binarios, podemos representar 4 números, ¿verdad? Al tener un dígito binario, solo podíamos representar 2. Pero al tener 4 dígitos binarios, podemos representar en total lo que vendrían siendo 4 números. El 00 sería equivalente a un 0 en el decimal. El 01 sería equivalente a 1 en el sistema decimal. El 10 sería equivalente al 2 y el 11 sería equivalente al número 3. ¿Verdad? Entonces ahí tendríamos 4 números que podríamos representar con el sistema binario utilizando lo que son 2 dígitos binarios. Bien, ahora, ¿qué pasaría si agregamos un tercer dígito binario? Bueno, si agregamos un tercer dígito binario, significa que podemos representar, por ejemplo, a estos agregándole un 0 acá. Miren, todos les agregaríamos un 0. Quedaría 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y hasta ahí ese bloque. El siguiente bloque va a comenzar con el cambio, que aquí diríamos 1. ¿Por qué 1? Porque ya usamos en esos 4 primeros el número 0. Entonces aquí al agregar un número 1, pues comenzaríamos a hacer las combinaciones. 1, 0, 0. Esta sería la primera combinación. Si no se han dado cuenta, fíjense esto, miren, este número es casi igual que esta cantidad. Lo que cambia es el valor del dígito binario que agregamos aquí. Los otros dos son los mismos. Entonces, siguiendo esa lógica, el siguiente sería 1 y la cantidad que está acá, 0,1, que es la siguiente que vamos a variar. El siguiente sería el 1 y esta cantidad, que sería 1,0. Y el último sería, miren, como decir esto de acá, ¿verdad? Este 1,1, pero con un 1 al principio. Entonces, miren, con 3 dígitos binarios, nosotros podemos ser capaces de representar 8 cantidades en el sistema decimal, que irían del número 0 al número 7, del número 0 al número 7. ¿Verdad? Entonces, estos ceros y estos unos que están ahí, para nosotros representan una cantidad en decimal, pero expresada nada más en sistema binario, que significa que se combinan nada más los ceros y los números unos. Eso es todo lo que se está haciendo. Bien, aquí tenemos todas las posibilidades de combinaciones entre números ceros y números unos de este sistema. Ahora, la siguiente pregunta será, bueno, si aquí tenemos 8, miren, aquí tenemos 8, aquí tenemos otros 8 más, porque es la mitad. Y quiero que se fijen en algo. El sistema binario usa múltiplos de 2. Realmente utiliza las potencias de 2. Entonces, cuando estábamos en un dígito binario, solo podíamos representar 2, que es como decir 2 a la 1 es 2.
Cuando decíamos agreguemos un segundo, logramos representar 4 cantidades, estas primeras 4, que es como decir 2 elevado a la 2, o sea, como decir 2 por 2, son 4. Y cuando tenemos 3, es como decir 2 elevado a la 3, es decir, 2 por 2 por otro 2. Si 2 por 2 es 4 y 4 por 2, tenemos 8. Aquí tenemos los 8. Significa que si ahora nos vamos a 2 a la 4 o 2 a la cuarta, significa que es como 2 por 2 por 2 por 2. O sea, el 2 multiplicado 4 veces. Si ya con 3 veces decíamos que era 8, si multiplicamos 8 por 2 es 16. Entonces, cubrimos, miren, todo este bloque. Del 0 al 15 hay 16 números contando el número 0. Entonces, esto es bien fácil representar, digamos, la siguiente cantidad. Porque significa que si nosotros le agregamos un 0 más a todos estos, miren, vamos a hacer los números binarios de 4 dígitos o de 4 cantidades. Todos tendrían el 0 al principio. Bien, ¿qué debemos hacer ahora? Lo siguiente que se nos viene es usar esas mismas cantidades, pero con el número 1 al principio. Es decir, 1, y si nos vamos al de aquí arriba, repetiríamos estos de acá. 1, 0, 0, 0. Esa sería la primera cantidad. La siguiente sería 1, 0, 0, 1, que sería esta de acá. 1, 0, 0, 1. La siguiente va a ser 1, 0, 1, 0. Que es esta de acá, miren. La siguiente va a ser 1, 0, 1, 1, que sería como esta de acá, pero cambiando el dígito de aquí por este otro. Si esto ahorita se les hace como difícil o les cuesta un poco entenderlo, se los voy a explicar más despacio, ¿verdad? De otra manera. En la siguiente cantidad tendríamos un 1, ¿verdad? Un 1 acá y 0, 0. Y luego tendríamos 1, 1, 0, 1. Esta otra vamos a tener 1, 1, 1, 0. Y en esta vamos a tener 1, 1, 1, 1. O sea, todos se hacen 1. Entonces aquí tendríamos representado en números binarios las cantidades de los otros sistemas decimales, octal y hexadecimal. Significa que cuando, por ejemplo, para una computadora, esa cantidad, 4 números 1, para ella nos representa el número 15 nuestro, que en el caso del hexadecimal representa una letra F. Si introducimos una cantidad como el número 8, las computadoras, el número 8 lo ven de esta manera, como un número, alguien diría es 1000, sí, pero sería el número 1000 en binario. Por eso es preferible leer los números binarios cantidad por cantidad, o sea, 1, 0, 0, 0, para saber que estamos leyendo lenguaje binario o lo que sería un sistema binario. Ahora, les quiero mostrar otra forma de sacar estos números binarios que podría resultarnos quizás un poco más sencilla. Lo que debemos recordar, ¿verdad? Para utilizar lo siguiente que les voy a explicar es que son las primeras combinaciones. O sea, recuerden que esto es como ir combinando números. ¿Ve? Entonces, si nosotros vemos acá, las primeras combinaciones de estos números serían estas, miren. Necesitamos saber que los números binarios al combinarlos son como repetitivos. Mira, entonces nosotros diríamos, bueno, cuando pienso en dos cantidades, la primera cantidad que puedo hacer es 0, 0. 0 y 0. El siguiente es como decir 0, 1. O sea, cambio el segundo 0 por un número 1. La siguiente es como decir 1, 0. Y la siguiente es como decir 1, 1. Entonces, a partir de estas 4 que hemos puesto acá, se van replicando. Pero me la voy a volver a escribir que tuve ahí problemita. Decíamos 0, 0, ¿verdad? Comenzamos con 0, 0. Vamos a moverlo para acá. Comenzamos con 0, 0, luego 0, 1, luego 1, 0, 1, 1.
Estas 4 serían las cantidades con las que trabajaríamos inicialmente. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si yo recuerdo esas 4 cantidades, me va a ser bien fácil sacar las combinaciones en binario. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, miren. Lo primero que debemos de pensar es para formar los binarios es que la primera cantidad del 0 al 7, o sea, los primeros 8 números del sistema binario con 4 cifras, todos comienzan con 0. O sea, todos comienzan con 0, 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 0 y 0, 0. Hasta aquí. Hay, miren, si los cuentan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, las primeras 8 cantidades todas comienzan con el operador o digamos la combinación 0, 0, 0, 0. Eso significa que el siguiente bloque que vamos a ver acá, ¿verdad? Va a llevar otra combinación. Va a llevar otra combinación. Podríamos decir, es la combinación 1, 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 1 y 1, 1. Sería una forma, digamos, de verlo o de representarlo. Para que tengamos más o menos una idea de usar ahorita solo 0, 0 y 0, 1, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Estos, recuerden que vamos a hablar de 4 cifras, entonces significa que estas 4 cifras, la primera cifra, la que está más a la izquierda, la de mayor peso, esa la vamos a hacer 0 acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué razón? Porque aquí la que va a cambiar es esa. Si fuera de 2 cifras, de 5 cifras, es de ir agregando una cifra adicional. Entonces, para el siguiente bloque, aquí vamos a usar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces tendríamos 8 cifras que inician con 0 y 8 cifras que todas inician con 1. Es como la primer variante, por así decirlo. Es como la primer variante. Ahora vamos a ir a un juego similar. Miren, este juego es como decir, bueno, si ya tenemos la cuarta cifra en sus 2 posibles valores divididos a la mitad de 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 8? 8 entre 2. 8 entre 2 sería 1, 2, 3 y 4. 8 entre 2 sería 4. Entonces, significa que hoy vamos a ir con bloques de 4. Con bloques de 4. Entonces, vamos a ir con los bloques de 4 y voy a decir, bueno, a estos primeros 4 les voy a poner 0 a los primeros 4. Y a los siguientes 4 les voy a poner 1. A los siguientes 4 les voy a poner 1. Lo mismo vamos a hacer con los de abajo. A los primeros 4 les voy a poner un 0 en lo que va a ser como la tercera cifra. Y a los últimos, me pasé 1, ahí están. 1, 2, 3, 4. A los últimos les voy a poner 1. Bien, con eso hemos cubierto la cuarta y la tercera cifra. Cuarta y tercera cifra. Las siguientes nos vamos a aprovechar de lo que tenemos acá en amarillo, porque ya significa que para la segunda y la primera cifra solo vamos a ir como haciendo una especie de repetición. Lo voy a poner separado para que lo entendamos mejor. Miren, es como que yo agarré estos y tengo 2 ceros al principio, cuarta y tercera cifra, y yo solo agarro el 0, 0 que está al otro lado. Y aquí solo agarro, miren, el 0, 1. Y aquí solo agarro el 1, 0. Y aquí solo agarro el 1, 1. O sea, es como traer, miren, es como traerme este bloquecito de acá. Es como traerse el bloquecito de estos números que están aquí y ponerlos acá, miren, en esa parte. Vamos a agarrar estos mismos números y los vamos a poner, miren, acá.
No sé si ya habrán notado, pero aquí se nos forman unos bloques de hay unos cuartetos. Miren, aquí hay 4, aquí hay 4. Aquí miren, hay 4. Aquí hay 4. Y aquí hay 4. O sea, tenemos 4 cuartetos de 4, lo que nos da 16. 4 por 4, 16, que es básicamente lo que tenemos aquí del sistema decimal. Del 0, contando el 0, al 15 hay 16 números. No hay 15, hay 16 números, porque contamos el 0. Bien, entonces, siguiendo esa dinámica, vamos a repetir acá, miren, vamos a decir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y luego acá vamos a decir 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O sea, solo es como ir trayendo aquellos 4 para acá. Y en esta otra vamos a decir 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y volveríamos a formar las mismas cantidades que habíamos sacado al principio. O sea, esta forma de sacar los números binarios es bien variable. Yo les he enseñado ahorita o he explicado dos formas. Una, como ir cantidad, ir agregando a cada cantidad una cifra más. Y esta otra que es como repartirlas, ¿verdad? Y decir, bueno, los primeros, miren, los primeros cuatro van a iniciar con 0, 0. Los siguientes 4 van a iniciar con 0, 1. Los siguientes 4 van a iniciar con 1, 0. Y los últimos 4 van a iniciar con 1, 1. Es otra forma de verlo, porque yo les había dicho, bueno, pongamos los primeros 8 con 0 y los siguientes 8 con 0. Y después decíamos, dividamos de 4, ¿verdad? A estos 4 en la tercera cifra voy a poner 0 y a estos 4 en la tercera cifra voy a poner 1, a estos 4 0 y a estos 4 1. Y luego viene y ya se comienza a repetir esa tendencia, ¿verdad? Miren, otra forma de verlo es, aquí miren hay 0, 0, aquí hay 1, 1. Miren, 0, 0, 1, 1. O sea, hay repetición. No sé si habrán notado que hay como cierta repetición de las cantidades a medida vamos agregando o viendo estas cifras. Lo que significa que al final, si ustedes se concentran solo en la última cifra, en lo que vendría siendo esta de acá, miren, estas siempre van variando. Arriba hay un 0, abajo hay un 1, un 0 y un 1. Si le ponen atención a toda esta, miren, van a darse cuenta que siempre va esa alternancia entre ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, 0, 1, 0, 1, hasta llegar al último de acá. Bueno, ¿para qué sirve el sistema binario? Bueno, a nosotros diríamos no nos sirve de mucho, pero para todos los dispositivos digitales, las computadoras, los teléfonos, las tablets, todo lo que es de nuestra era digital es lo que utilizan para funcionar. Todas las computadoras, decía ayer, son una especie de traductor, porque ellas reciben nuestras operaciones en sistema decimal, que es lo que nosotros los seres humanos usamos, pero ellos los convierten a estos números, operan con estos números y luego nos hacen la traducción a algo que nosotros podamos entender, que son números decimales. Cuando usamos una calculadora, ya sea de nuestro teléfono, de la computadora o de las que venden, ¿verdad? Que solo son calculadoras, todas operan con sistemas binarios. Todos esos aparatos operan con sistemas binarios. Bien, mañana, ¿verdad? Vamos a ver, hoy que ya sabemos qué es eso del sistema binario, qué es el sistema decimal, ¿verdad? Mañana lo que vamos a hacer es ver cómo la división por 2, ¿verdad? O sea, dividir un número entre 2 cantidad de veces sucesivas permite convertir, por ejemplo, un número decimal a un número binario. Eso lo vamos a explicar el día de mañana. Es lo que vamos a ver en la clase. Habíamos visto ya la cualidad que tiene que cuando dividimos un número entre 2, podemos saber si el número es par o impar. ¿Verdad? De que pues para nosotros es más fácil, si ya los conocemos, decir, ah, ese número es par, este es impar. Pero, por ejemplo, cómo hace una computadora, cómo hace un teléfono, cómo hacen los aparatos, digamos, del mundo digital,
o del mundo tecnológico para saber eso. Bueno, ellos no lo hacen así como nosotros que pensamos, sino que lo que hacen es una operación, que es el módulo de la división, saber si termina en 0 o si da un resultado 1. Y miren qué curioso que los resultados son ceros y unos en esa división. Y de allí vamos a sacar una aplicación, ¿verdad? Para convertir, por ejemplo, un número decimal a un número binario, sin necesidad de tener esta tabla, porque aquí podríamos convertir viéndolo por tabla, pero se puede utilizar la división entera, ¿verdad? Por 2 para saber cuál es el correspondiente en binario, ¿verdad? De un número decimal. Pero eso lo voy a dejar para la clase de mañana. Bueno, chicos, por el día de ahora eso va a ser todo. Nos despedimos hasta acá. En la siguiente clase vamos a recibir la clase de Profesor, manualidades.